Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Con el patrocinio de Barrios Unidos de Quibdó. Más de 100.000 afiliados. Ustedes y nosotros, unidos en una sola familia. ARS, Barrios Unidos de Quibdó. Presentamos las noticias de Telecaribe. Esta es nuestra imagen del día. Se produjo a partir de hoy un nuevo incremento en el precio de la gasolina en Colombia y, como siempre, el gobierno nacional ha respondido con un galimatías que hace referencia a los precios internacionales, pero ahora no del crudo, sino de la gasolina en el Golfo de México. Todo ese artificio verbal revuelto con cifras que ha tornado incomprensible la fórmula polinómica con que se construye el precio de la gasolina es el burladero del gobierno cada vez que se aplica el incremento, el que se multiplica debido a los porcentajes, tasas y sobretasas que finalmente se le inyectan al preciado combustible. Ante esa realidad, el ministro de Minas ha vuelto a hablar de reducción en los precios, pero esta vez a partir de una reforma tributaria que reduzca los impuestos que pesan sobre los combustibles, medida que, sin duda, será la más lógica y sana decisión para colocar nuestros combustibles a la par con los precios internacionales. Amanecerá y veremos, dijo el ciego. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telecaribe.com. Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Estos son nuestros titulares, comenzamos. 5 muertos y 80 heridos en atentado dinamitero contra una estación de policía en Tumaco, departamento de Nariño. En la acción criminal murieron 2 policías y 3 civiles. En tragedia terminó partido de fútbol en Egipto. 73 personas murieron y por lo menos 300 resultaron heridas como consecuencia de disturbios protagonizados por asistentes al partido. Condenado por parapolítica el ex senador Miguel Pinedo Vidal. La sentencia contra el dirigente político fue de 7 años y medio de cárcel. La poca o ninguna atención que presta el Comité Olímpico Colombiano a la Federación Colombiana de Boxeo los tiene con los pelos de punta. Aquí tenemos la nota. Y en las noticias del entretenimiento, nuestra reina del carnaval de Barranquilla visitó las instalaciones de la cárcel El Buen Pastor. Esta y más noticias del entretenimiento al final de la emisión. Los espero. 'Muchísima atención, 5 personas, entre ellas 2 policías murieron y 80 más resultaron heridas como consecuencia de un atentado con una moto cargada con explosivos en el municipio de Tumaco, Nariño, al sur de Colombia. El atentado, dirigido contra la estación de policía de ese municipio, ocurrió hacia las 2 de la tarde. Hasta el momento, las autoridades no tienen identificados a los autores de este atentado. Y en otros temas, por lo menos 73 muertos fue el resultado trágico de los disturbios protagonizados por aficionados al final de un partido de fútbol en Egipto. Los heridos por este mismo hecho ascienden ya a 300. Los disturbios, que dejan ya más de 70 muertos y más de 1000 personas heridas, se registraron tras los enfrentamientos surgidos en el partido entre el Al-Ali del Cairo, el Al-Marri, equipo local de la ciudad de Port Said al noreste de Egipto. Los aficionados del equipo local, quien venció 3-1, lanzaron amenazas a los ultras del Al-Ali, que a su vez respondieron. Una vez finalizado el partido, los hinchas del Al-Marri volvieron a saltar al césped y persiguieron camino al vestuario algunas de las estrellas. La televisión egipcia ha mostrado imágenes de parte del estadio en llamas tras la decisión del árbitro de cancelar el encuentro al término de la primera mitad del partido, hecho que demuestra la magnitud de los disturbios. El jefe de la Junta Militar egipcia, Mohamed Hussein Tantawi, ha ordenado que 2 helicópteros del ejército se desplacen a Port Said para evacuar al Cairo al equipo del Al-Ali y sus aficionados. Más noticias, el ex senador y ex gobernador del Magdalena, Miguel Pinedo Vidal, fue condenado hoy por parapolítica. La sentencia aplicada por la Corte Suprema de Justicia fue de 7 años y medio. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al expresidente del Congreso, Miguel Pinedo Vidal, a 7 años y medio de cárcel por nexos con el bloque Tayrona de las AUC.
Según los testigos, el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, alias El Patrón, obligó a los pobladores de los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta a votar por varios políticos con quienes tendría nexos en las elecciones de 2002, entre ellos Pinedo. La condena se produce a pesar de que la Procuraduría hubiese pedido absolver al excongresista por considerar que los testigos contra Pinedo habrían cambiado sus testimonios. El ex senador habría negociado sus candidaturas en Magdalena y La Guajira en 1998 y 2002 a la Cámara Alta del Parlamento. Y un nuevo aumento le fue aplicado al precio de la gasolina a partir de hoy en Colombia. La medida fue adoptada, según afirmó el gobierno, por la trepada de la gasolina en el Golfo de México. Un nuevo incremento en los precios de la gasolina y el ACPM entró a regir hoy en Colombia. El incremento, que tiene variaciones en las diferentes ciudades del país, fue establecido en 100 pesos para la gasolina en Barranquilla. Los nuevos precios, que varían el costo de la canasta de los combustibles para el sector transportador, fueron rechazados. Sea poco o sea mucho, esto nos afecta porque los reajustes tarifarios no se hacen en la misma proporción ni en la misma medida en que se incrementan los combustibles. Los propietarios de vehículos particulares también expresaron su inconformidad. Ya este es el colmo. ¿Hasta dónde vamos a llegar todos nosotros? El mototaxi siempre, como está bastante complicado con el problema que hay ahora, siempre nos afecta bastante a uno ya. El escepticismo se ha apoderado de los empresarios del transporte y de los expendedores de combustibles, cuyos directivos prefieren mantenerse en silencio ante una realidad que solamente varía hacia el alza. El alcalde de Santa Marta inició la preparación de estrategias precisamente para aumentar la cobertura educativa en el distrito. El mandatario se reunió con rectores de la ciudad para diseñar estas estrategias. El alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, los rectores de las instituciones educativas públicas analizaron hoy estrategias para ampliar la cobertura en educación y cumplir las metas asignadas. Incentivos educativos, incluyendo la gratuidad en las matrículas y costos educativos, contiene la propuesta del gobierno distrital y los rectores, que buscan 8.000 estudiantes para las escuelas públicas oficiales de Santa Marta. Conjunto Residencial Los Robles, un mejor modo de vivir. Vivienda de tan solo 53.500.000 pesos con 3 alcobas y estudios, sala comedor, cocina, 2 baños y patio, ubicada a escasos metros de la Circunvalar sobre el Boulevard Iglesia de San Pancracio Los Robles. Visite ya mismo la casa modelo. Iniciamos ventas tercera y cuarta etapa. Construye y vende Maya y Asociados Limitada. El gobierno del municipio de Maicao reafirmó hoy la decisión de suspender los carnavales. La Secretaría de Gobierno habló con Las Noticias sobre el tema. Por los últimos hechos de inseguridad que han ocurrido en Maicao, la alcaldía municipal decidió cancelar los carnavales para este año, ya que es el municipio con más índice de inseguridad, según la secretaria de Gobierno Municipal, Justy López Bolívar. Debemos reconocer que en el momento somos el municipio con los índices de inseguridad más altos en el departamento de La Guajira. Estamos como administración municipal preocupados por el tema de la seguridad. Por otro lado, la secretaria de Gobierno Municipal informó que los gremios y comerciantes están de acuerdo con la medida tomada por el alcalde de este municipio. Entre tanto, en la ciudadanía hay unos que están en contra y otros no con la medida. A la verdad que como se está viendo las muertes y cosas, entonces son cosas que uno está prevenido. Hay que proteger a los ciudadanos de esta inseguridad que tenemos hoy en día. No nos explicamos el por qué nos coartan el derecho de poder tener y celebrar nuestros carnavales sanamente. Muy bien, y las autoridades de policía se declararon en alerta ante la posibilidad de confrontaciones entre pandillas en el área metropolitana de Barranquilla. El problema obedece a la lucha territorial entre esos grupos. El asesinato de un hombre la noche de ayer en el sector del barrio El Ferry, ultimado de 3 impactos de bala por sujetos que llegaron a pie hasta la puerta de su vivienda y luego se dieron a la huida. Es materia de investigación por parte de la policía, quien investiga si el crimen estaría relacionado con retaliaciones entre miembros de las pandillas de Los Grasas y los 40 Negritos, que operan en el sector de Soledad. Quien investiga si el crimen estaría relacionado por retaliaciones entre las pandillas de Los Grasas y los 40 Negritos, quienes se disputan el territorio en el municipio de Soledad. El hecho recrudece la problemática del pandillismo que afecta a esta parte de la ciudad, y que las autoridades reconocieron por lo menos 41 grupos en diferentes sectores. La localidad metropolitana y el suroriente, la zona, digamos, los barrios Chinita, Ferry, La Luz, ahí tenemos mucho problema. La Alta Consejería Distrital aseguró que se tienen proyectados programas para trabajar con más de 200 jóvenes que integran estos grupos ya identificados. Vamos a estar con, digamos, una intervención en función de desarmar a los muchachos, meterlos en un programa para que se, digamos, de recondicionamiento psicosocial, con reparación neurolingüística, un tema de comunidades terapéuticas, que es una metodología que funciona.
Ante la ola de asaltos a los buses en Barranquilla, las autoridades anunciaron acciones drásticas. El plan incluye la disposición de policías encubiertos en las rutas. Aun cuando continúa la polémica por la seguidilla de atracos a los buses de servicio público y que las autoridades reconocieron la problemática, a tempranas horas de hoy un nuevo caso alertó a la comunidad. Un bus de María Modelo que cubría la ruta Murillo Centro fue atacado por delincuentes armados que despojaron de sus pertenencias a varios de los ocupantes. Ante el aumento de quejas por estos hechos delictivos, la policía tomó medidas como la implementación de policías infiltrados durante los recorridos de estos buses. Vamos a desplegar cerca de 300 hombres de civil, por supuesto armados, quienes se van a identificar primero ante el conductor, le van a decir que son policías y van a hacer el recorrido de los buses. Asimismo, el comandante de la policía anunció que se está estudiando la implementación de un sistema de alertas en las diferentes rutas. 5 presuntos jaladores de carros fueron capturados por la policía en la ciudad de Barranquilla. Los detenidos, al parecer, forman parte de varias organizaciones dedicadas al robo de automotores. El hurto de vehículos sigue siendo uno de los principales delitos de mayor afectación en Barranquilla. Según cifras de la policía, en lo que va corrido del 2012, ese delito aumentó un 2% con relación al año anterior. En acciones policiales contra estos grupos delincuenciales fueron desarticuladas 3 bandas de jaladores de carro y moto. Entre los capturados figura una mujer conocida con el alias de la Toti, quien tiene varias entradas a la cárcel por el mismo delito, quien sería la encargada de seducir a los taxistas con sus atributos y con engaños llevarlos hasta parajes solos donde operaba el resto de la banda. Otro de los capturados es un anciano de 67 años de edad, quien aprovechaba su condición de adulto mayor para despistar a sus víctimas. Y por otra parte, nuevos panfletos amenazantes comenzaron a circular hoy en Barranquilla. En esta oportunidad, la amenaza está dirigida contra personas residentes al norte de la ciudad. Para el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la aparición de ese nuevo panfleto amenazante que circuló desde tempranas horas al norte de la ciudad fue catalogado como una medida intimidatoria por parte de grupos delincuenciales que pretenden ganar territorio en el departamento. El comunicado, firmado por un supuesto frente delincuencial de las bandas criminales, declara objetivo militar a delincuentes y colaboradores de un grupo de personas a los que señalan con sus supuestos alias y los vinculan con presuntas actividades delincuenciales. El documento amenazante, que fue dejado por sujetos en moto a tempranas horas de la mañana de hoy a los alrededores del Parque de la Electrificadora, tiene en pánico a la comunidad, quien hizo un llamado a las autoridades. Eso es atemorizante porque imagínese en qué momento se forma una balacera y uno en medio de las balas, ¿no? No, un poquito más de atención en el extraño que se vea por el sector. En menos de 2 semanas han circulado diferentes tipos de panfletos amenazantes en el norte, centro y sur de la ciudad. 6:43, hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con muchísimo más. Volvemos. El sabor de la leche más rica de la costa es Colechera. Encuéntrala en bolsas larga vida y caja Tetra Pak, en presentaciones entera, descremada y deslactosada. Colechera, en familia.